Buen día, estudiantes. Hoy traje a la clase dos profesoras de otros colegios para que me ayuden a explicarles el criterio de. Les presento a las profes. Buenos Buenos días, días, niñas. niñas. Hola, profes. Con ayuda de estas profes, vamos a explicar en qué consiste este criterio, sus características y qué hacer para sacar las máximas marcas. Una reflexión en matemáticas es un proceso personal en donde podemos hacer una autoevaluación del proceso que llevamos a cabo. Entonces podemos evaluar elementos como el desarrollo, las ecuaciones, las fallas, soluciones, los modelos. Incluso podemos hacer conexiones con otras áreas y mencionar los logros que estamos llevando a cabo. Bueno, es importante también saber cómo el IB evalúa este criterio en la exploración matemática. Este criterio tiene 3 marcas máximas y para poder alcanzar estas 3 es necesario hacer una reflexión crítica, la cual esta reflexión se tiene que ver durante toda la exploración matemática, donde se hable de las debilidades y fortalezas o de diferentes perspectivas o entre otras cosas. Para cuando se obtienen 2 marcas, esto quiere decir que se hizo una reflexión significativa, la cual en efecto se hablaron de algunos objetivos, algunas limitaciones y enfoques, pero no son tan contundentes como los que podemos encontrar en una reflexión crítica. Para obtener una marca hay que hacer una reflexión limitada, que simplemente es la descripción de los resultados, no hay ningún análisis profundo de ellos. Y ya por último, cuando se obtienen 0 marcas es porque simplemente se mostraron los resultados sin ninguna descripción o sin ningún análisis. Verónica, tengo una pregunta. ¿Cómo crees que son las reflexiones en el desarrollo y en la conclusión? Las reflexiones durante el desarrollo, por ejemplo, tienen en cuenta más que todo son sobre las explicaciones y el impacto de los resultados en el experimento durante todo el proceso y durante todos los procesos matemáticos que nosotros vayamos haciendo durante el trabajo. Entonces, por ejemplo, las explicaciones no solo son para que el examinador, por ejemplo, entienda cosas que sobre el contexto de nuestro trabajo que tal vez no vaya a entender si no lo explicamos. Y las explicaciones siempre tienen que ser explícitas, así aunque uno piense que sea obvio, lo ideal es explicar por qué se hace dicho proceso, con qué objetivo, en qué ayuda al proceso o a la pregunta de investigación hacer ese proceso. Y los impactos de los resultados en el experimento no son solo para hacerlos entender al examinador, sino que también para que el examinador se dé cuenta de que nosotros mismos entendemos qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo de la manera en que lo estamos haciendo. Entonces, ya en la conclusión es prácticamente lo mismo, sino que es solo un poco más general en cuanto al impacto de los resultados en el experimento y la reflexión final y general sobre los resultados, es decir, o sea, ya los resultados como el proceso final, eh, y su importancia en cuanto a la pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo se responde la pregunta de investigación? Gracias a los resultados. Y también podemos agregar cosas como por qué es tu investigación importante, y también dar como paso a nuevas investigaciones frente al tema que nosotros trabajamos. Muy bien, Verónica. Ahora vamos a hablar acerca de la forma en cómo se debe exponer la reflexión. Entonces, a pesar de que muchos deciden incluirla únicamente en la conclusión, yo de verdad les recomiendo que lo pongan a lo largo de toda la exploración, ya que de este modo el examinador se puede dar cuenta de cómo fueron sus métodos y qué formas utilizaron ustedes para solucionar los obstáculos que se les presentaron. También así se puede dar cuenta de cuáles fueron sus fortalezas, qué procesos matemáticos usaron, cómo hicieron para representarlo, etcétera. Algo que también tienen que tener muy en cuenta es que esta tiene que ser muy clara y muy coherente en todo momento. Así el examinador se puede dar cuenta y comprender puntualmente qué es lo que ustedes
reflexionaron a lo largo de todo el proceso. Ahora, ¿qué podemos incluir en la reflexión y qué puede contener una reflexión? Entonces, algo que puede contener son sus debilidades y sus fortalezas. Una de las mayores debilidades que hemos visto es que ustedes describen los resultados de la exploración en vez de analizarlos. O cuando vemos que únicamente escribieron la reflexión al final. O cuando están hablando cuando están haciendo la reflexión y nunca en ningún momento discutieron cuáles fueron sus aspectos negativos o positivos. En cuanto a las fortalezas, vemos que cuando hay una reflexión que es muy clara y que tuvo organización, ahí les damos puntos a ustedes. También cuando explicamos ya lo de cómo es el criterio que se evalúa, si ustedes cumplieron con todos los parámetros que se requieren para obtener todos los puntos de este criterio. Y tercero es cuando una reflexión incluye los objetivos que se habían propuesto desde un inicio. Otra de las cosas que también se puede incluir en la reflexión son posibles extensiones. En esta se puede ampliar de qué manera la exploración matemática pudo tener otros enfoques. Por ejemplo, se puede mencionar qué otros diferentes procedimientos matemáticos pudieron utilizar o de qué manera su exploración matemática se puede tomar como ejemplo en diferentes áreas o campos, ya sean de matemáticas o entre otros. Eso no necesariamente hay que realizarlo, solamente se pueden mencionar de manera reflexiva en la exploración matemática. Bueno, y otras cosas que podrías incluir en la reflexión es una evaluación de tu procedimiento. Entonces, ¿por qué no crees que funciona tu procedimiento? ¿Qué fallos pudiste experimentar a lo largo del desarrollo del experimento? Entonces, estos fallos podrías limitarlos o no a fallos matemáticos. Entonces, ¿qué errores tuviste a lo largo del desarrollo de ecuaciones, de graficación? O también podrías hablar de los obstáculos que tuviste a lo largo de la redacción o el desarrollo de tu interno. Por otro lado, también podríamos añadir dentro de la reflexión las discrepancias de los resultados, el impacto que tienen los resultados y los modelos. Entonces, por ejemplo, hablar de qué representan tus datos, cuál es el impacto que estos tienen, comentar los resultados, o sea, hacer un análisis crítico, esto que implica, si me dio este dato que implica dentro de lo que yo quería obtener y qué otros procedimientos pude haber usado para solucionar fallos. Bueno, ahora una pregunta. María Paula, ¿cuál crees que es el error más común? Pues yo creo que es describir los resultados o resumir el contenido, porque como el IB necesita que nosotros hagamos algo más que demostrar pruebas matemáticas, debemos considerar implicaciones mucho más amplias con otros elementos que demuestren una sincera reflexión. Por ejemplo, observar lo que pudimos haber aprendido a lo largo del proceso, conectar nuestros objetivos iniciales con nuestros resultados y evaluar nuestra investigación pueden constituir elementos reflexivos en la exploración matemática sin que caigan en la descripción superficial. Muy buena explicación, María Paula. ¿Y por qué crees que no funciona el interno? ¿Y cómo podemos mejorar la parte de reflexión? Bueno, yo pienso que no funciona debido a que la reflexión es personal y por lo tanto está escrita desde el punto de vista del alumno. Entonces, al referirse a cómo se ve un proceso desde una posición no tanto matemática, sino casi llegando a ser emocional, muchos saltamos por alto la importancia de la reflexión basándonos únicamente en los datos disponibles, es decir, en los matemáticos. Por este motivo, habría que desarrollar una línea de pensamiento que tenga en consideración diferentes perspectivas y que a la vez se preste para explicar reflexivamente cómo ha afectado directamente algún detalle, tanto de manera positiva como negativa. En el trabajo hay que demostrar qué tan conscientes nosotros somos frente a los procesos y cómo estos nos llevan a desarrollar una línea matemática. Por lo que yo pienso que debe haber un equilibrio entre estos puntos positivos y negativos para mejorar la parte de la reflexión. Yo personalmente considero que reconocer los errores y fallos en verdad es bastante bueno,
no solo únicamente para los ojos de las personas que evalúan nuestro trabajo, sino para nosotros mismos, porque es así como reconocemos que no somos perfectos y aceptamos debilidades en nuestro trabajo. Es así también como demostramos nuestra honestidad, y es en realidad un plus para mostrar cómo somos nosotros. Pero con esto yo no quiero decir que hay que criticar todo nuestro trabajo porque sí, que todo esté mal, porque después de todo debe tratarse de una reflexión completamente sincera, en la que si uno siente que ha hecho algo bien, pues también hay que mencionarlo. Entonces sí, un balance entre estos dos puntos, positivos y negativos, que pueden ayudarnos a llevar a cabo una buena reflexión. Lo que dices es muy cierto, María Paula. Y recuerden que este es un camino difícil, pero no imposible. Si preguntan, si investigan y si ponen su mejor actitud, lo pueden lograr. Ahora, ¿les gustaría mostrar sus ejemplos? Por supuesto que sí. El asunto matemático que yo escogí era cómo a través del sistema de coordenadas se podría determinar qué ruta era más eficiente según la estimación de recorridos. La reflexión es la que está resaltada y se da cuando yo, después de haber realizado esta gráfica, necesito construir una tabla en la que se haga el cálculo de la ecuación de la recta vectorial para cada tramo de la primera ruta. Yo en la reflexión menciono que baso estos datos en esta gráfica que realice con una aplicación, y menciono que me pone a pensar, me pone a dudar en la confiabilidad de los datos y cómo esto podría influir en el sistema de coordenadas que quiero construir, el cual es el objetivo principal de la exploración matemática en este ejemplo. ¡Qué buenos ejemplos! Muchas gracias. Bueno, niñas, se acabó la hora. Nos vemos la próxima clase. Chao, profes.